Hoy presentamos el foro número 45. Hace un buen rato, por lo tanto, que existe y se ha mantenido como una de las propuestas anuales de la Cineteca. Yo siempre hago el mismo comentario, pero para dar una idea de, digamos, del tiempo que tiene el foro. Cuando comenzó en 1980, muchos de los que están acá ni siquiera habían nacido, ¿no? Entonces, digo, eso le da, digamos, ya es una muestra histórica al foro de la Cineteca, ¿no? Bueno, hoy pues voy a empezar hablando de Luis Miñarro, nuestro invitado especial, porque finalmente Jania es de la casa, podemos hablar de ella después, pero Luis es productor y director catalán con unas cuantas décadas, pues por lo menos más de 3 trabajando en el cine, y productor de algunos de los nombres pues más importantes y conocidos por nosotros, tanto de España como del extranjero: Isabel Coixet, Albert Serra, José Luis Guerín, Lisandro Alonso, Manuel de Oliveira, Apichapón Gueracetajul, Naomi Kawase, a quien conoció aquí en Cineteca, siempre lo recordamos, entre muchísimos otros. Y como director lleva 5 largos, los 2 primeros documentales, los otros 3 ficciones: Estela Cadente, Love Me Not y ahora Emergency Exit. Creo que todos los hemos pasado en Cineteca, y yo diría que además de todo eso, Luis Miñarro es sobre todo un gran cinéfilo. Eso es lo primero. Sí. Al ratito le daremos la palabra. En esta ocasión, en el foro, tenemos 3 películas con producción mexicana. El programa, el inicio de la animación mexicana 1935-1938, una serie de cortos realizados por Alfonso Vergara Andrade en la década de los 30, que fueron digitalizados y restaurados con estupendos resultados. Para hablar de todo el proceso, aquí está Jania, con quien al ratito le daremos la palabra, que estuvo al frente de todo este proceso. La otra película mexicana es Un techo sin cielo, que es 4ª película de Diego Hernández, que ganó la Pluma de Plata en el pasado FICUNAM. Las 3 películas de Diego también fueron exhibidas en Cineteca: Los Fundadores, Agua Caliente y El Mirador. Diego no está aquí, está en Tijuana, pero si quieren entrevistarlo, no creo que haya ningún problema. El tercer film con participación mexicana es el largometraje tibetano-estadounidense-mexicano Siguiente Vida, la primera ficción del director de origen tibetano Tenzin Punsog. La película fue filmada en Estados Unidos en una familia de inmigrantes tibetanos y contó con un apoyo importante de Carlos Reigadas y Esplendor Omnia en la producción. En este foro hay 2, digamos, clásicos, como les llamamos. Por un lado, el inicio de la animación mexicana. El otro clásico de este foro es la coproducción soviético-cubana Soy Cuba, realizada en 1964 por Mikhail Kalatozov, una película que en su momento tuvo una circulación bastante amplia realmente. Después fue, digamos, olvidada durante un tiempo y descubierta, entre comillas, recientemente. Desde su estreno hasta ahora, lo que más se ha destacado siempre
fue el trabajo fotográfico de Sergei Rusevsky, y ya, si no la conocen ya la verán. Tenemos también Fog the Police, de la directora portuguesa Rita Acevedo Gómez, una cineasta que también hemos tenido aquí una retrospectiva completa, yo creo, hace pocos años. Y en ella Rita encarna a una mujer que luego de 20 años regresa a Grecia, acompañada de 3 amigas más jóvenes, y entre la ficción y el documental, la película es una especie de diario personal que mezcla imágenes, poemas, fragmentos de texto y la presencia de la cantante griega María Faganturi, que une, digamos, las dos épocas. El título remite a un poema de João Miguel Fernández Jorge y fue gran premio en Film Marsella. Hace 10 años la Cineteca exhibió Videofilia y otros síndromes virales del peruano Juan Daniel Fernández Molero. Ahora, en Punku, el director continúa un camino similar al narrar una historia fantástica ambientada en la selva peruana. Un largo rodaje de 4 años y otros tantos de postproducción en una película experimental que alterna formatos y texturas digitales y analógicas. Se estrenó en el foro del Festival de Berlín. En Convivir, la directora de Quebec, Halima El Khattabi, muestra una serie de historias fragmentadas en las que jóvenes de Montreal realizan entrevistas buscando a quienes pueden ser sus mejores compañeras o compañeros de cuarto. En una línea tradicional del cine canadiense, en su época conocido como cine directo, Convivir registra las entrevistas sin ningún tipo de comentario. La hija Cóndor, una coproducción boliviana, peruana, uruguaya, es el segundo largo de ficción de Álvaro Olmos Torrico y está centrado en Clara, una joven de los Andes bolivianos que se debate entre la tradición ancestral y la modernidad representada por la gran ciudad. El dilema es seguir siendo partera como su madre adoptiva o probar suerte como cantante. Premios en Guadalajara y Málaga. Hojas secas es un largometraje experimental del director georgiano Alexandre Koberidze, protagonizado por su padre, quien interpreta a un padre que recorre Georgia buscando a su hija fotógrafa que está registrando estadios de fútbol. Ganó 2 premios importantes en Locarno, quizás el principal escaparate para este tipo de cine. Y ahora me voy a permitir un paréntesis para demostrar mi conocimiento futbolero. Hoja seca hace referencia sin duda al otoño, pero principalmente a una técnica de pegarle el balón de fútbol inventada por el brasileño Didi en los años 50. Eso que le pega el balón y cuando cae la pelota cae como una hoja seca de un árbol. Supongo que ha sido una cápsula informativa. Con Hassan en Gaza es el más reciente largometraje de Jamal Alefari, un cineasta palestino que estuvo aquí en Cineteca hace muy pocos meses durante el Festival Ambulante. Fue premiado en el Festival de Locarno del año pasado, pero la película utiliza material rodado 25 años atrás, cuando Alefari regresó a Palestina en busca de un amigo que estuvo detenido con él a fines de los años 80. El material, conservado en varios cassettes mini DV, recupera la vida diaria de Gaza en la época, el inicio de los años 2000.
El bosque intermitente es una película cubana de Lázaro Lemus que registra la vida diaria de un hombre mayor, Hilario, en un bosque del occidente de la isla de Cuba, acompañado de un cuaderno que utiliza como diario, anota todos los hallazgos que le llaman la atención. Punto de fuga, de Vani Koshnuri, cuya película anterior, Luciérnaga, fue filmada aquí en México, es un documental sobre Irán, el exilio, la represión y la resistencia, y fue premiada en el Festival Visión du Réel. El último film de este foro es Las ruinas nuevas del argentino Manuel El Balse, que reflexiona sobre la basura tecnológica, un interés que lo ha llevado a recopilar durante 10 años un archivo de imágenes y sonidos desechados por sus propietarios. Al margen de lo curioso de la propuesta, resulta una reflexión muy interesante sobre la tecnología y la memoria. De estos 14 títulos, 6 pueden considerarse como documentales si nos atenemos a una clasificación convencional, y los otros 8 ficciones. Eso es todo por mi parte. Alfredo. Sí, pues ahora que sí. Pasamos. Bueno, entonces le pasamos la palabra a Luis Miñarro, el director de Emergency Exit, que es una película pues de la que vale la pena decir unas cuantas cosas. Bueno, ante todo, buenos días, muchas gracias por su asistencia. Vengo de Guanajuato, donde también se presentó la película por primera vez aquí en México, en Guanajuato, San Miguel de Allende, y estoy muy satisfecho de que sea aquí y que esté incluida en la muestra, que no es la primera vez que incluyen una película en la que he participado en la muestra. Por ejemplo, el año pasado creo que fue en La Alcoba del Sultán, de Javier Rebollo, que estuvo incluida. Por múltiples razones, porque mi película, cuando la vean, entenderán que en cierta manera es muy mexicana. Muy mexicana no solo porque de alguna forma remita como un guiño de origen a El Ángel Exterminador de Buñuel, sino porque hay dos personajes dentro de la película que son experiencias propias, personajes que yo encontré viajando por México en mi juventud, cuando tenía 20 y pocos años, yendo hacia Oaxaca, y que de alguna forma les he dado vida también dentro de la película. Además, la película habla de vida y muerte, sueño y realidad, cosa que no son para nada ajenas a la civilización mexicana, digamos. Entonces, para mí es un placer que se pueda ver aquí. Creo que hay un primer visionado ahora en agosto. Sí, van 12 funciones. 12 funciones, sí. Está distribuida por Piano también, para que tenga otro recorrido dentro del país. Y bueno, yo les puedo hablar de cine y de por qué surge también todo esto. O sea, como bien decía Nelson, ante todo soy cinéfilo. Desde los 4 años estoy mamando películas. En España no había otra posibilidad. Íbamos con mis padres todos los sábados al cine con una fiambrera, llevando la tortilla y la ensaladilla rusa. Comíamos dentro del cine, veíamos 3 películas, por supuesto censuradas. Luego imaginabas lo que estaba censurado, lo recreabas, a veces coincidías y a veces no, pero te creabas tu propia película, lo cual era muy creativo en sí mismo, ¿no? Entonces, desde ese momento, luego estuve, cuando era teenager, ¿no? Tenía 17, 18 años, participé en el cineclubismo, escribí crítica en revistas especializadas, que alguna de ellas aún existe, como una que se llama Dirigido por, y formamos cineclubs. Y curiosamente ahora es una película, Yo Cuba, que nosotros la programamos en el cineclub, porque al vivir en Barcelona teníamos la frontera relativamente cerca, 2 horas y media de coche, y organizábamos, con el cineclub organizábamos sesiones de cine al otro lado de la frontera, en pequeños pueblos, en Francia, porque eran películas que no estaban censuradas. Entonces explicábamos los fines de semana un camión, un autobús, en el que metíamos pues 40 personas o lo que fuera,
alquilábamos la copia francesa de la película y les entregábamos una hoja ciclostilada con el argumento de la película. Entonces así la podíamos ver en versión original con subtítulos en francés, pero sin estar censurada. O sea, esas eran las maneras de poder optar a ver grandes autores, incluso pues Pasolini, Fellini incluso también, algo que tenía alguna película censurada en España. Y de esta manera fomentábamos, por decirlo así, la cinefilia, ¿no? Entonces yo vengo de ahí y por amor a eso pues luego he sido productor y ahora soy director también, puramente por amor al cine, ¿no? Entonces claro, para mí el cine, que le tengo gran respeto, pues entiendo que toda imagen cuenta, que por tanto hay una responsabilidad en lo que se hace, y fruto de esa responsabilidad es que nunca me ha interesado el cine puramente de entretenimiento, sino el cine más pues, de autor, digamos, o apoyar a cineastas que de alguna forma empezaban, como fue el caso de Albert Serra, ¿no? O de Isabel Coixet. Entonces luego cada uno ha hecho su carrera. Yo tengo una norma que es no hacer más de 2 películas del mismo director, para así permitirme conocer a otros con otros. Y dentro de esa norma pues tengo el orgullo personal de haber producido 2 de las últimas películas de Manuel de Oliveira, que son preciosas, del cineasta portugués que murió con 106 años, estando en activo, otro que amaba el cine intensamente, que son Singularidades de una chica rubia y El extraño caso de Angélica, ¿no? Entonces pues ya eso me da suficiente coraje para continuar, porque son 2 películas que amo a su vez, que me parecen muy especiales y muy bellas, ¿no? Ahora estoy en otros proyectos. Próximamente estamos en un documental como productor, en este caso, que se llama Mi Gulag Particular, de una nueva realizadora, Lina Bonbaneva, que radica en España, se ha nacionalizado española, pero que es de origen ruso, y que trata de todo el tema de los años 30, Stalin, el Gulag, etcétera. Pero la particularidad que tiene este, digamos, híbrido documental, porque es un documental ficcionado, es de que aparecen imágenes de grandes maestros que estaban olvidadas y que ha sido muy difícil de encontrar en archivos rusos a través de Armenia, porque este es otro tema, la hipocresía europea pues no se permite tratar con Rusia. Esto si queréis lo comentamos después. Pero entonces hemos conseguido el material vía Armenia y Hungría, y claro, hay descartes de películas que nunca se han visto, estos descartes de Einstein, Pudovkin, Sigabertov, Rodchenko, o sea que ahí hay un material estupendo. Y estoy muy contento también de haber podido terminar, justo ahora lo vamos a presentar a festivales, terminar este documental. Y mi última película como realizador, que es la que vais a ver, Emergency Exit, pues es una road movie. ¿Os acordáis de los Beatles Magical Mystery Tour? Que iban por un autobús y que hablaban de LSD, Lucy in the Sky with Diamonds. Bueno, yo no me he drogado, no he tomado LSD para hacer la película, pero la película de alguna manera está muy integrada ahí en ese... Es un viaje un poco lisérgico y de los años 70, ¿no? ¿Y por qué de los años 70? Pues por una cuestión, porque personalmente creo que a partir de los años 70 el cine pierde ya lo poco que le quedaba de virginidad o de artesanía. Empiezan los efectos especiales, las digitalizaciones, como la última película de Coppola que habéis podido ver, y entonces para mí ahí ya entra tanto la maquinaria, por decirlo así, que se pierde el hecho a mano, ¿no? Entonces a mí me gusta la artesanía, como aquí, la artesanía, que es un país que tiene una artesanía extraordinaria y que se ha podido mantener. Y entonces ambienté la película en el 69, en el 70, y la hice como se hacían las películas en ese momento, o sea, con back projection, o sea, filmé los paisajes en las Islas Canarias sobre todo, y algunos de los Pirineos, luego los integré en bucle, en pantallas al derecha y izquierda del autobús, delante y detrás, macropantallas en un gran estudio, y los personajes los metí en el autobús. Y entonces queda una cuestión así un poco como onírica que le sirve a la película, pero aparte fue la única forma abordable de poderlo hacer. Cuando la podáis ver entenderéis el proceso técnico, digamos, y entonces pues pudo ser un divertimento entre todos los actores, porque todo el mundo pudo participar y porque yo no parto de la idea de un guión cerrado que haya que ilustrar,
porque eso me parece más propio de la publicidad que del cine, honestamente. Entonces los actores, si el diálogo en su participación es mejor que el que yo haya podido escribir antes, pues acepto el diálogo de ese momento, de esa espontaneidad, que le da mucha más frescura y vida a la película. Claro, no puedo hablar del todo de la película porque también han pasado sucesos teóricamente ajenos al cine, pero que demuestran incluso la importancia del cine, o de aquello que decía André Bazin, de que el cine momificaba la vida, porque han pasado sucesos como es el fallecimiento de Marisa Paredes, es su última película como actriz, interviene, que nadie lo podía sospechar, pero que es un punto de referencia inevitable del que no puedo ahora hablar, pero es una especie de sincronía que Marisa Paredes esté en mi película de la forma que está, porque está como actriz y revisitando su pasado. Entonces, claro, esta película tiene una doble vertiente que en el fondo pues es eso, que da como un testimonio un poco del final de una gran actriz, ¿verdad? Es una doña, como podría ser María Félix, ¿no? Al menos en España la interpretábamos así. Y vivan las doñas, ¿no? Porque gracias a las doñas como Silvia Pinal, ¿verdad? María Félix, pues tenemos íconos, digamos, de la cinematografía de cada país que siempre permanecerán, ¿no? Que están más allá incluso del cine o del hecho de ser actriz. Pues no sé qué más puedo explicar. Vale, cuando hagan preguntas seguimos. Muy bien. Vale, muchas gracias. Yo nomás haría una precisión. Emergency no es la última película de Luis, es la más reciente, porque esperemos que haga unas cuantas más todavía. Y ahora sí, bueno, tenemos aquí a Jania, que ha estado atrás de todo el proceso de la digitalización y la restauración de estos cortos mexicanos de los años 30, sí, que si bien habían estado por ahí alguna vez circulando en cine, sí, pero nada más. Apenas ahora se pueden ver en conjunto y en una buena calidad, ¿no? Sí, bueno, este proyecto son 6 cortometrajes animados que se hicieron entre 1935 y 1938, como verán, pues es casi un siglo de su realización. Sí se han visto en algunos lados, pero se ubican nada más, creo que 2 materiales, Paco Perico, y bueno, en este proyecto se recopiló toda la colección de este estudio ABA, que son 6 cortometrajes, que se llaman Paco Perico en Premier, La Cucaracha, La Posada, Chema y Juana en Moctezuma, siempre se me olvida uno, Los Cabritos y La Posada, bueno, sí, ya había dicho eso. Bueno, estos cortometrajes los realizó un otorrinolaringólogo, me salió lo primero, que se llama Alfonso Vergara, como ya habías comentado. Estos 6 cortometrajes prácticamente él mismo los pagó de su trabajo de otorrino. Entonces también, bueno, y también pues, colaboró con otros animadores que estaban en producciones de Estados Unidos, también eran otros animadores. Entonces sí se siente un poco como esta influencia de los hermanos Fleischer, que eran los que estaban realizando trabajos como Betty Boop o Popeye el Marino, pero también la importancia es que tiene muchos elementos de la cultura mexicana. Bueno, para hacer estos proyectos se hizo una restauración en 4K, donde bueno, se hicieron procesos bueno, con el material fílmico, que por ejemplo uno de ellos estaba hecho con material nitrato, que es un material que se usó hasta los años 50, que es un material muy antiguo y muy peligroso, por eso se dejó de usar. Este material, fuimos a las bóvedas de la Cineteca, que se encuentran en Ciudad Universitaria, al lado de los bomberos, porque justo es un espacio solo para ese material fílmico. También se escaneó de material acetato y bueno, se hizo una restauración que un poco los pasos resumidos son revisión del material, se escanea, se hace restauración de imagen, de color. Todos estos pasos están al final de los 6 cortometrajes en un pequeño documental donde resumimos qué se hizo, porque siempre que hablamos de la restauración no se entiende realmente qué es como un concepto muy abstracto cuando hablan de las películas, que es un material restaurado. Entonces pensamos que era muy importante exponer cada uno de esos pasos, que es lo que se hizo de una manera muy resumida en estos materiales.
Y bueno, estos materiales pues realmente marcan el inicio de la historia de la animación en México y son parte de nuestro patrimonio audiovisual. Entonces vamos a poder verlos por primera vez, la colección de los 6 cortometrajes de este estudio. Y bueno, este proyecto fue apoyado por Fomento al Cine Mexicano, FOCINE, de INCINE, y se hizo en colaboración con el Laboratorio de Restauración de la Cineteca Nacional. Y creo que en resumen pues eso, son esos 6 cortometrajes y la restauración. Y también sí me faltó comentar que al inicio de las 6 animaciones hay un comparativo justo para entender cómo venía el material cuando se escanea y cómo queda después de todos los procesos de restauración, porque a veces también nos proyectan solo el material restaurado y realmente no sabemos cómo venía de origen, ¿no? Todos los daños que traían los materiales, porque siempre el material fílmico, aunque esté en las mejores condiciones, en las mejores bóvedas, siempre va a tener daños, ¿no? Al final es un material orgánico que se va degradando solo por existir. Entonces, bueno, ahí podrán ver todos los pasos. Y creo que eso es todo. No sé, creo que será el momento de las preguntas. Así es, gracias. Muchas gracias. Gracias, efectivamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lucía Hola. Calderón del periódico Excelsior, estoy acá sentada. Hola. Hola, me gustaría ahondar un poco en la cuestión de los cortos animados. No sé, en aquella época, 1935-38, qué es lo que se veía en la animación, qué temáticas, qué preocupaciones mostraban. Y para Nelson, en esta 45 edición del foro, no sé si encontraste alguna temática que en este momento pues les preocupe a los cineastas, a los realizadores, que coincidan, algún tema, no sé, cultural, político, social, o realmente es como una diversidad que siempre pone diferentes miradas sobre el mundo mismo. Gracias. Bueno, de los cortos animados realmente en México no se estaba haciendo todavía animación, por eso es como algo muy inédito que aquí te veo, que este otorrino bueno, realmente él mismo financió todas estas animaciones con su trabajo de otorrino. Entonces realmente en México no se estaba haciendo. Los temas que abordaron, como decía, son como de elementos muy mexicanos, como por ejemplo en la posada, no es justo como todo lo que pasa en una posada, de los cánticos, que no me acuerdo cómo se llama, en el que es como letanías, las letanías, justo, ¿no? Son las letanías, o hablan de que van a comer tamalitos o demás. Entonces cada uno de ellos, por ejemplo, también la cucaracha, todo el tiempo están mencionando la canción de la cucaracha, ya no puede caminar. Creo que cada uno tiene algo mucho de la cultura mexicana. También en los cabritos todos los paisajes son en los volcanes. Bueno, el fondo de los cortos son los volcanes del Popo, toda esta parte de Puebla donde se ven como los cactus y demás. Entonces en cada uno de ellos creo que hay algo muy particular sobre cultura mexicana. Y porque en ese momento, como lo comenté, estaban los hermanos Fleischer, que eran los que más estaban haciendo, los que hicieron Betty Boop y otros personajes como del tipo, pero eran realmente los inicios como a nivel internacional, y en nacional fue lo único. Después hubo otros intentos en los 40s, pero ya donde empezó fue en los 70s, realmente la animación. También ahí fue el primer largometraje, el de los Tres Reyes Magos, que fue en 76, pero pues fue un intento de animación muy particular en los años 30, porque la mayoría de los países, bueno, hablando más como de algo latinoamericano, comenzaron a hacer producciones de animación hasta los 70s, 80s, y básicamente es un poco lo que se estaba haciendo en ese momento. ¿Cuánto tiempo se llevaron en digitalizarlos y Todo el proceso de restauración fue casi un año de todo el proceso de restauración, o sea, desde investigación, recopilar los materiales, ir a las bóvedas. O sea, cada uno de los procesos tiene su propio tiempo, pero creo que el proyecto así globalmente, desde ver dónde estaba, meter la propuesta y demás, fue un año.
Bueno, mira, yo siempre digo que nunca programamos con un criterio previo de qué queremos mostrar, sino más bien cuando elegimos las películas para el foro, para la muestra, las elegimos como películas individuales. Si vemos la película nos interesa y después evidentemente siempre hay alguna especie de lazo en las películas porque todos los cineastas que filmaron estas películas están metidos en el mismo mundo, experimentan cosas similares en España o en Irán o en Palestina o en México. Entonces las películas de alguna forma siempre tienen puntos en común, ¿no? Hacen referencia a lo que nos rodea. Ahora, en este caso, a mí después de tener todo armado, llamó la atención algo. Casi todas las películas, salvo una o dos, tienen una anécdota como mínima, es decir, lo que pasa en la película se puede resumir casi en una frase, y creo que eso es interesante porque nos muestra que efectivamente la anécdota en una película es solo un aspecto y no el más importante muchas veces, ¿no? Entonces yo lo que le decía, bueno, en la película de Rita Acevedo se van a Grecia. ¿Y qué pasa? Bueno, en Grecia no pasa nada, ¿no? Van a Grecia y leen y oyen poemas y oyen alguna... Pero después la de las hojas secas. Bueno, el papá que está buscando a su hija. ¿Y qué pasa en la búsqueda? No pasa nada tampoco, ¿no? O el bosque intermitente, ese señor que vive en las cuevas del occidente de Cuba. Entonces uno diría, bueno, ¿y qué le pasa en las cuevas? No, tampoco. Eso me llamó mucho la atención visto todo el conjunto de películas, ¿no? Como en lugar de ser películas, la mayor parte, por supuesto, no todas, de una enorme complejidad narrativa, son películas, la mayor parte, muy sencillas. Digo, eso como curiosidad, ¿no? Sencillas y a la vez muy personales. Y diría que... ¿Se oye? Sí. Y diría que más allá del argumento de la película, hay anécdotas increíbles, porque, por ejemplo, con Rita Acevedo me voy turnando siempre. Sí. O sea, siempre gana ella. Por ejemplo, estuve en el Festival de Las Palmas de Gran Canaria y había una película de ella y Los Minos, la anterior, ganó su película. Y no es la primera vez que ocurre, pero coincidimos con Rita Acevedo, a la cual conozco en muchas programaciones y en muchos festivales. Y sin embargo, su propuesta creativa es distinta de la mía, no tiene nada que ver, pero sí que hay una misma postura del cine, de respeto que decíamos antes y de vehicular de alguna forma también aspectos de la personalidad de cada uno de nosotros. Aunque siempre el cine portugués será mejor en su conjunto que el cine español. Por per cápita me refiero, sí. Porque hacen 20 películas y 18 son buenas, y en España hacemos 200 y solo hay 20 buenas, los demás son malísimas. ¿Alguien tiene más? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. Sí. Que es gratis. Bernardo, por favor, un segundo, el micrófono. Bernardo. Buenos días, Bernardo Soto, El Negativo. Nelson, aprovechando que estamos casi a mitad del año y sobrevivieron el Mundial, también con el ciclo, si pudieras dar un como corte de caja de cómo van los números en Cineteca, ¿no? La Odisea ahorita está agotando los boletos, apenas salen, el ciclo de Oso también, o sea, ¿cómo les ha ido en esta primera mitad del año? Y qué deben de esperar los cinéfilos para la segunda mitad. Está el foro, hay una muestra, etc. Bueno,
Yo siento que nos ha ido bien, yo diría que incluso muy bien, sobre todo considerando que el éxito no se mide exclusivamente en cantidad de dinero y de espectadores. Obviamente la Odisea con la copia de 35 milímetros acá ha sido un éxito. Creo que ese, digamos, plus que significa verla en 35 milímetros resulta muy atractivo para una buena cantidad de espectadores. Va a estar aquí 4 semanas, 4 semanas, una función diaria, que es lo que aguanta una copia de 35, después ya empiezan a verse todas sus rayas. Pero por otro lado, yo te diría que el gran éxito fue la retrospectiva de Osu, ¿no? Pensar que en el 2026 Osu puede llenar 2 funciones en una sala de 400 butacas parece mentira, y si lo dijera, si no hubieran estado aquí toda la gente de Fundación Japón, no nos creerían si les dijera que las funciones se han llenado, que para ver Historias de Tokio en las 2 funciones hubo prácticamente 377, 78 espectadores, que la versión con Benji fue extraordinaria y podríamos haber tenido más. Entonces creo que eso, desde mi punto de vista, es lo que habla bien de la Cineteca, ¿no? Que ese tipo de ciclos, de funciones, tengan esa cantidad de público, ¿no? Bueno, el año anterior con los japoneses habíamos hecho con Fundación Japón terror japonés, que también se había llenado, pero uno entiende, el terror japonés hay una mucha mayor cercanía. Osu, uno pensaría que es un cineasta solo para cinéfilos, e incluso con un, quizás equivocado, pero uno pensaría para cinéfilos de cierta edad, y no, estaba lleno de jóvenes la sala. Entonces eso me parece que son las cosas que se deben rescatar, ¿no? Y bueno, y en ese sentido creo que continuaremos con lo que venimos haciendo, con los ciclos, con retrospectivas. Ahora estamos reestrenando, ¿qué fue? Este viernes, Iván el Terrible y la conspiración de los boyardos en copias digitales nuevas, que esperamos que también sean un éxito, quizás, capaz que no tanto como Osu, pero seguramente Einstein, y visto en pantalla grande, va a tener una buena recepción, ¿no? Los números van más o menos hacia el mismo lado, ¿no? Entre las 3 cinetecas andaremos alrededor, al fin de año, de 1.400.000 de espectadores, ¿no? Que es una cantidad muy importante, ¿no? Y no hay otra, eso lo hablamos siempre, efectivamente. Hay quizás cinematecas o filmotecas importantes, sin duda, pero no con esa cantidad de espectadores, ¿no? Eso efectivamente lo hace, yo siempre digo, un poco en descargo, que también la mayor parte de las ciudades no tienen la cantidad de gente que tiene México. Eso ayuda también. Alguien me comentaba la otra vez cuando decía, tuvimos 1,5 millones de espectadores, me decía, son todos los catalanes formados. Entonces, tampoco se puede. Pero en fin, ¿alguna otra pregunta?
Bernardo, sí. Buenas tardes, Sergio Raúl López, Ciudad de Defensa. Para Luis Miñarro, no solo que estos vasos comunicantes con el cine contemporáneo que permite el foro de su reciente película, no solo este diálogo con Rita Acevedo Gómez, ¿qué le significa también, por ejemplo, formar parte de este prodigio, digamos, de la vanguardia en blanco y negro que es Soy Cuba, ¿no? Que es un plano secuencia imposible, casi tipo Griffith o peor, ¿no? Y que también Cuba tiene muchos vasos comunicantes, ¿no? Con España, con la península misma, ibérica. Entonces, ¿cómo ve estos diálogos que puede emprender su road movie respecto a estas otras películas? Y cómo es digamos, el estado actual, no del cine español en general, no de sus 200 películas, no de la gran producción y la gran industria que ya tienen, que han consolidado en estos años, en estas décadas recientes, sino el cine contemporáneo y el cine vanguardista español. ¿Cuál es la perspectiva actual, ¿no? Y también la de Europa, porque realmente los festivales están pasando algunos escollos. Gracias. Bueno, es muy amplio. Bienvenido a México. Sí, gracias. Es muy amplio lo que me preguntas. Voy a empezar por el final, digamos, ¿no? Desde la pandemia, la apreciación hacia el cine de autor o el cine así creativo es menor en general en toda Europa, incluyendo España, por supuesto, que la que había con anterioridad. A mí me sorprende que, por ejemplo, yendo hacia mi película, he encontrado mucho comentario diciendo de que es fragmentaria, como si el que una cosa fuera fragmentaria ya dejara de ser positiva, cuando el cine de los años 60, ya no hablemos de Godard, ¿no? Pero todo el cine de los años 60, 70 es fragmentario, pasa de una cosa a otra, como también es fragmentaria nuestra mente. No estamos en un pensamiento único todo el día, estamos en multitud de pensamientos. Bueno, esto demuestra un poco hacia dónde van las cosas. Entonces a mí me sorprende que, por ejemplo, una película como la que ganó la Palma de Oro y el Oscar, etcétera, como Valor Sentimental, que no digo que esté mal la película, pero para mí es como un Bergman de supermercado. O sea, le falta la profundidad de una película de los años 60 como persona, de la que bebe, de la que mama, y entonces esto se considera, digamos, ya una obra de arte actualmente, que en el fondo a mí me parecen en muchas ocasiones como series reducidas a 2 horas, es decir, que ha ganado Netflix, en definitiva. O sea, las películas son actualmente, las películas que tienen éxito, etcétera, para el cine, muchas de ellas son como una serie de 12 o 13 episodios reducido a 2 horas de formato. Entonces esto es preocupante, porque cada vez hay menos lugar y menos espacio y menos fondos, menos subvención para películas como la de Rita Acevedo, digamos, ¿no? Que se la tiene que hacer ella misma casi. Entonces esta es la situación actual. Y ocurre lo mismo en los festivales. Los festivales de cine han bajado un poco el nivel de exigencia. Por ejemplo, Cannes, que es el gran festival, se nutre de su familia. ¿Su familia quién es? Kaurismäki, Almodóvar, Ken Loach, etcétera, etcétera. Entonces en la sección oficial de la competición vas a ver siempre películas de maestros, de acuerdo, pero que no son ninguna sorpresa creativa. Las sorpresas creativas quedan más relegadas a otras partes del festival, como pueda ser la quincena de realizadores o la semana de la crítica, etcétera. Pero hay un énfasis, digamos, por defender un cine que funcione económicamente en todo el mundo. Pero la función de un festival no tendría que ser esa sería la función de los distribuidores en todo caso. O sea, no puede estar un festival en general condicionado por la distribución, de que las películas hagan más o menos números. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en día, no solo en el cine, en todo. O sea, se dice las 10 mejores películas del año, y son las 10 que más han recaudado. No tienen por qué ser las 10 mejores películas hablando en términos creativos. Pues esa especie de falacia o de confusión la tenemos todos instaladas en la mente, ¿no? A mí lo que me preocupa es que precisamente con todo la huida, por decirlo así, del público en general, ya no hablo de la cineteca de los millones que asombran de espectadores, ¿no? Pero la huida del público en general de las salas de cine en muchos países, no sé los datos en México, pero sí en muchos países europeos, pues de alguna forma
demuestran que la mirada se ha ido hacia otro tipo de formato, y es ese tipo de formato que se ve en casa. Amazon, Netflix, etc. Por tanto, han ganado la partida, entonces hay que defenderse ahora, defender otro espacio para no acabar pues, con el pensamiento único, para no acabar en pensamiento único, o sea, para que no desaparezcan otras maneras de entender el cine. El cine como un arte, pues es como la pintura, la música, lo que queráis, ¿no? Tiene que ser multifacético, poliédrico, ha de caber todo tipo de miradas, porque si no ya deja de ser arte. Si la mirada es única y unidireccional, deja de ser arte. Puede ser muy buen entretenimiento, y es lícito que sea un buen entretenimiento también, pero deja de aportar renovación. O sea, a mí me sorprende que todavía, hoy en día, una de las películas más revolucionarias de la historia del cine sea del final de los años 20 y que se llame Un perro andaluz. O sea, que Un perro andaluz todavía sea revolucionaria estéticamente hablando y fragmentaria y dejando puertas abiertas para que el espectador la complete a su libre albedrío, pues es algo que no está ocurriendo actualmente, por desgracia. Y entonces, luego la primera parte de tu pregunta era qué relación puede tener mi película con otras. Yo diría que simplemente la postura del autor, o sea, el priorizar la verdad o intentar priorizar la verdad o la sinceridad personal en el hecho cinematográfico más que aunar argumentos. ¿Te he dado respuesta o falta algo? Se me acaba de ocurrir recordando la película de Oliver Lax que filmó aquí en México. Sí, Sirat, ¿te refieres? No, la suya. Ah, Los Minot, la que rodé en Chihuahua, sí. Con Luis Alberti. Que te la explique. No. No me la puedo explicar ni a mí mismo. No, ¿qué tal tu esposo le ha dado a Oliver Lax esta película? Ah, bueno, sí. Bueno, yo utilicé a Oliver Lax, le conozco, somos amigos, aunque a mí Sirat no me gusta demasiado. Y lo digo abiertamente, o sea, encuentro que Sirat es una película muy a la norteamericana de Estados Unidos, o sea, con camiones, carreteras, música, por eso les gusta a los americanos del norte también, ¿no? Pero encuentro que es una película que tiene anzuelo, o sea, la muerte del niño, las bombas del final, encuentro que hay como un poco intentar pillar al espectador de alguna forma, y entonces eso es lo que a mí no me gusta, intentar pillar a nadie. Haré muchos menos números de taquilla, pero no quiero pillar a nadie. Pero bueno, aparte de eso, él tiene esta imagen profética, digamos, ha estado en Marruecos, ha conectado con el sufismo, y entonces para mí me iba bien como representación estética, digamos, dentro de mi película Los Minot, que hace de profeta precisamente, ¿no? Sí, por eso lo utilicé, porque también de alguna forma priorizo en mis películas de ficción, priorizo el aspecto estético del personaje que ha de interpretar antes que la palabra o cómo dicen las cosas, la dicción. Prefiero incorporar por el hecho físico al correspondiente personaje, ¿no? Por eso está en esa película Lola Dueñas, muy exagerada, porque es Herodías, claro, está Francesc Urellas y está Luis Alberti, con los dos soldados, Fartol Ratti, Luis Alberti, Hugo Catalán. O sea, claro, por ejemplo, Hugo Catalán es un actor de telenovelas, pero a mí no me importa porque su físico me daba para ese personaje. Y Naomi Kawase, en mi última película, no es una actriz, ha intervenido en una película, pero no es actriz. Pero yo no sé, en mi película, cuando la veáis, es como la parte más poética de la película. Y no solo porque ella sea oriental, yo creo porque de alguna forma su cadencia es otra, y su manera de afrontar la situación es otra, diferente a nuestra manera de ser, ¿no? Y eso queda ahí implícito, que esa es la fuerza del cine, ¿no? Que de alguna forma recoge la vida. Gracias. Sí. Yo quería agregar algo a lo que dijo Luis, y es que efectivamente el foro, que empezó en 1980, nació inspirado por el foro del Festival de Berlín. Es decir, que había toda una serie de películas que no entraban, digamos, dentro de la sección oficial, o porque eran muy largas o porque eran demasiado extremas en algún sentido, pero que era importante ver. Y creo que eso, recuerdo
en el primer foro estaba Selina y Julie Van den Botte de Rivet, y estaba estaba una película de Kevin Brownlow, es decir, cine que no entraba en las películas convencionales, digamos. Y creo que eso de alguna manera se ha mantenido. Ahora que Luis hablaba, yo pensaba, bueno, todas estas películas, si tienen algo que las caracteriza, es la posición de un autor detrás, ¿no? Incluso las dos películas que podrían considerarse las películas más políticas, militantes, digamos, la palestina o la iraní, son dos versiones totalmente de autor, centradas en los propios directores. A partir de ahí nace o aparece todo el contexto. Entonces me parece que eso es algo que se ha mantenido durante los 45 años que lleva el foro, y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Luis, que eso es, digamos, es muy importante, ¿no? Que el público, y por eso yo también remarcaba la ausencia de anécdota, ¿no? Porque lo primero que pasa cuando uno ve plataformas o series es contar una historia. Ese es el cine, ¿no? Contar una historia. Y la historia a veces se resume en una frase, ¿no? El asunto es cómo está contada, ¿no? Entonces me parece que en este caso este foro cumple con lo que esperaríamos del foro, ¿no? Espero que sea cierto. Perdón por añadir, pero sí, pero hay una cosa, si tuviéramos que resumir, que es todos los autores, aunque yo no los conozca, pero he visto películas de los foros anteriores, hay una apuesta por la libertad creativa. O sea, parte de la libertad creativa y no del condicionamiento, es de tener una televisión que te la financie o un instituto del cine que te acabe de redondear el presupuesto. No, prevalece la libertad creativa del autor, y esto es lo encomiable, ¿no? Esto es lo interesante. Y volviendo al tema de los festivales, bueno, supongo que es una anécdota que aquí se conoce, pero por ejemplo, nuestro tiempo de Carlos Reigadas no fue a Cannes porque Carlos no aceptó recortar la película ni que es tal, porque duraba 3 horas y la tenía que dejar en 2 horas y 20 como mucho. O sea, fue una exigencia del festival que redujera el metraje de la película. Entonces, claro, es meterse en el terreno del autor. Por eso la película acabó en el Festival de Venecia y no en el de Cannes, aunque luego lo hayan invitado el año pasado de jurado. Pero ¿me entendéis? O sea, los festivales también cada vez están como un poco metiendo su autoridad sobre el autor, y entonces esto hay que irse con cuidado, hay que tenerlo tener presente. Lucero. Sí, yo nada más para algo anecdótico, Luis, si nos pudieras compartir, contar cómo fue trabajar en ese momento determinado con Marisa, cómo la viste, ¿no? Digo, yo entiendo que con cada proyecto ella se preparaba y demás, sí, pero ¿cómo sentiste que estaba en tu proyecto? ¿Cómo llegó ahí? ¿Con qué emociones? No sé. Y no sé, ¿no? Muchas veces dicen que las personas presienten, se despiden. No sé si fue el caso o no. Gracias. Sí. Bueno, es muy buena pregunta, muy emotiva también. Vamos a ver, yo Marisa Paredes la conocía desde cuando fue presidenta de la Academia del Cine Español, que fue ya la presidenta, que coincidió con el periodo del Aznar en España y de la respuesta general no a la guerra, que luego provocó el que el siguiente presidente fuera Zapatero, que ahora, si habláramos de Zapatero, también diré quién puede estar detrás. Parece que es un señor de pelo rojo que está un poco más arriba. Porque le interesa desbancar el gobierno español actual, entre otras razones porque es anti-israelita, digamos, y pro-Palestina, está por un lado, y porque no ha comprado las armas que le tenían que haber comprado Estados Unidos. Pero bueno, este es un tema aparte, ajeno a este foro, y lo dejamos ahí. Si en privado alguien tiene interés por conocer mi versión, yo se la puedo intentar dar. Con Marisa, entonces,
Cuando yo me planteé esta película, que entre estos arquetipos de personajes que hay en ella, uno fuera una actriz ya casi en el ocaso de su carrera, por una manía cinéfila también, porque si hubiera sido Gloria Swanson, pues sería Sunset Boulevard, ¿no? Es decir, hay guiños dentro de la película que tienen que ver con muchas otras películas. De hecho, es una película de películas. El moño de Kim Novak es como el moño de Kim Novak en Vértigo. El personaje que intenta camelar a todo el mundo se podría parecer al ángel de Teorema de Pasolini. En fin, hay mucho cineturgia, digamos, dentro, que no necesariamente tiene por qué condicionar la película, pero el que la quiera ver, pues la puede ver. Volviendo a Marisa. Con Marisa establecimos una gran amistad en esa última época. Primero porque no había otra actriz en España que pudiera representar ese papel de la gran actriz que casi está a punto de retirarse. Y ella vivía ese conflicto personalmente, o sea, era consciente de que su carrera estaba sin la dimensión que había tenido pues 10 años antes, ¿no? Entonces ensayamos poco, aunque ella tenía la excusa, porque claro, yo vivo en Barcelona, entonces, y la película se rodó en Barcelona, y ella vivía en Madrid, entonces tenía la excusa, digamos, de decir, oye, vamos a ensayar esto, que no hacía ninguna falta, porque no había mucho ensayo que había que hacer con los actores, pero era una manera de que la invitara a venir a Barcelona y que pudiéramos hacer otras cosas, irnos al teatro, ir a cenar, ver amigos, etc. Porque ella estuvo anteriormente muy vinculada a Barcelona con su anterior compañero, que era un cineasta que ya falleció, que se llamaba Isasi Sasmendi, que hacía películas Estambul 65, películas como muy vistosas en aquel momento, años 60. No lo conoces, ¿no? A Isasi Sasmendi. Ah, ¿le conoces? Sí, Estambul 65, yo qué sé, películas así de gran formato y de aventuras. Entonces, como ella había estado casada con este personaje, conocía muy bien la Barcelona de los 60-70, que también ha desaparecido por la gentrificación del turismo. Ya no hay ni los locales que había entonces, más canallas, ni la ciudad es la misma. Pero ella tenía esa nostalgia de venir a Barcelona y entonces aprovechaba cualquier ocasión para poder encontrarnos. Y ahí establecimos una gran amistad. Cuando acabó la película y tuve el primer montaje, yo tuve la deferencia de enseñárselo en el laboratorio a ella antes que a los demás actores. Fue una cosa intuitiva. Me dije, pues la voy a enseñar a Marisa, porque es Marisa, no sé. Y entonces Marisa vio la película, me invitó a comer a su casa, porque eso lo hicimos en Madrid. Me invitó luego a ir a ver una obra de teatro de Valle Inclán que interpretaba a su hija, y pocos días más tarde pues falleció. Pero es algo que, quiero decir, el destino, ¿no? Que nadie lo puede imaginar. Y cuando veáis la película entenderéis que es muy fuerte el papel que representa y lo que sucedió después. Esto es así. Pero para mí, pues claro, era algo inesperado. Nunca sospeché que Marisa pues fuera a fallecer poco después de que la película estuviera en proceso de montaje, y queda eso ahí retenido, aunque de todas formas no es que me haya servido de mucho en España como para... No, al contrario, ¿no? O sea, ha quedado la cosa como un poco relegada. Le hicieron mejor homenaje aquí casi que en España. En Guanajuato le hicieron mejor homenaje a la actriz que en España, sinceramente. Pero bueno, son esas cosas caimitas que pasan, ¿no? Que nadie en su tierra, pues... desde mucho mi profeta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Todo lo asumimos así. Lo que sí te puedo decir es que Marisa era una actriz de método muy sólida, ¿sabes? Muy eficaz. O sea, por ejemplo, recuerdo que en su papel en algún momento me dijo, oye, pero ¿quieres que trate peor a su representante todavía? Y digo, sí, tienes razón, hasta ahí llegamos, ¿no? O sea, que era una actriz claro, con mucha experiencia, con mucha capacidad. Y cuando ves la película hay momentos que incluso tienes esa grandeza de las actrices realmente sólidas y buenas, de que no sabes qué le está pasando en aquel momento, si va a arrancar a llorar o a reír. O sea, y eso es dificilísimo, que en una misma situación un actor en un primer plano no sepas si va a arrancar a llorar o a reír, si lo ha vivido o lo ha soñado, como cuando veáis la película lo entenderéis, en un primer plano, después de una situación, pues eso no lo puede hacer cualquier actriz, ¿no? Esa especie de elegancia a la vez y de twist
es muy difícil de imitar, yo te diría, ¿no? Y entonces, pues sí, es una pena, pero es una gran actriz que ha desaparecido ya, aunque está en otra dimensión. Y después lo que me sorprende de Marisa también es que fue una mujer totalmente íntegra hasta el final. O sea, por ejemplo, ella tenía sus ideas políticas clarísimas y no aceptaba ni toleraba ninguna divergencia con eso. O sea, era muy, digamos, la mujer, ¿no? Me acuerdo que, por ejemplo, con el tema de la Ayuso, la tenía a matar porque le quería quitar los árboles, o los quitó para hacer un parking en la plaza donde ella había vivido de pequeña, en la Plaza Santa Ana de Madrid. O sea, la Ayuso la tenía entre ceja y ceja, y lo tengáis claro. Toño, por favor. Luis, la película habla también de deseos reprimidos, un sacerdote que ahí tiene deseos reprimidos, del proceso creativo de un productor que está escribiendo un guión que no tiene director, no tiene actores, no tiene nada. Que es el personaje de Guaperas, ¿no? Que aparece. ¿Tú cómo ves que lo que han llamado de esta película fragmentaria será muy difícil de entender para los jóvenes que ahora ven unas series o ven películas que tienen que ser lineales y que se las tienes que dar ya digeridas, porque si no les va a costar mucho trabajo encontrar esta cuestión con el Ángel Exterminador, esta cuestión con el Magical Mystery Tour de los Beatles, con este camión 69 panorámico? El deseo también que está dentro de la película, que nos comentaras por favor de esta escena brutal de Marisa Paredes viendo fotografías de sus amigos, entre ellos García Márquez, la última escena, ¿no? ¿Y qué te mueve que esta película esté en Cineteca Nacional en un foro como este? Bueno, empezando por el final, para mí es un honor que esta película esté en Cineteca Nacional, porque además encuentro que es el lugar natural donde debe de estar. Esto punto uno. También han estado mis películas anteriores, tengo un gran respeto por esta institución, y aparte de eso, en un momento determinado se hizo un ciclo en el que estaban las primeras películas de Albert Serra, por ejemplo, cuando no era nada conocido. O sea que la función de divulgación, de novedad cinematográfica que ofrece este lugar, pues es encomiable. Entonces esto, punto uno, porque es algo a valorar, digamos, ¿no? Después, yendo a mi película, dices bien, el deseo es el motor de toda la película. No solo porque hay un personaje que lo está fomentando, que intenta ligar con todo el mundo, pero la película va del deseo, es también del proceso creativo, pero básicamente va del deseo. ¿Por qué? Porque el deseo es lo que nos mueve, lo que de alguna manera nos caracteriza en nuestras vidas terrenales, ¿no? Entonces es algo, digamos, no solo a reconocer, sino también a redimensionar y valorar. Alguien me dijo en algún día, me preguntó, me acuerdo, ¿cuál es el primer órgano sexual? El primer órgano sexual, quizá la boca, dice, no, los ojos. Porque a través de los ojos estamos relacionándonos con los demás y conquistando a los demás. No sexualmente, de forma necesaria, pero estamos conquistando a los demás de alguna manera para conseguir lo que sea, lo que fuere. Entonces, el primer órgano sexual son los ojos, luego puede venir la boca y el propio sexo, ¿no? Entonces, el deseo está ahí, pululando en los 96 minutos que tiene la película, y obedece a esa razón. ¿Que hay deseos reprimidos? Sí, el del cura, porque eso lo hemos vivido todos. O sea, un cura que no admite, digamos, poner en marcha su propio impulso interior, ¿no? Pues sí, también está por eso dentro de la película. Luego tienes el deseo también frustrado, en este caso, del director ese que intenta dar vida a la propia película. O sea, está como reescribiendo la película que vais a ver, de alguna forma, ¿no? ¿Y dónde acaba ese guión al final? El guión acaba en un cubo de basura, por lo que tú decías, porque el guión no tiene por qué ser un corsé de planteamiento, nudo y desenlace, porque eso casi es fruto de la publicidad, por decirlo de alguna forma, ese tratamiento tan, digamos, tan conformista, tan habitual en el cine, de contar una historia y punto. No, si cuentas una historia, deja vetas abiertas también para que la gente pueda fabular, ¿no? Entonces,
Por eso el guión acaba al final a la basura. Por eso, y por una razón interna mía, que la puedo decir, el Ministerio de Cultura no me dio el fondo. Entonces, como el Ministerio de Cultura no me dio el fondo, el sobre del Ministerio de Cultura acaba en la basura. Pero bueno, eso es un guiño privado que está ahí al final de la película. Lo de Marisa Paredes con las fotografías. Sí, es verdad, se me escapaba. Lo de Marisa Paredes. Las fotografías son del que era su compañero actual, Chema Prado, exdirector de la Filmoteca Española. Con Chema Prado han viajado por muchos sitios, han conocido muchísima gente, y Chema Prado tenía fotografías impresionantes con personajes increíbles. Yo seleccioné 100 de esas fotografías. En esas fotografías estaban ellos, con Saramago, con, yo qué sé, con Jeremy Irons, con Lou Reed, que sale en un momento muy fragmentario, con gente importantísima. Y entonces yo le dije a Marisa, digo, mira, 100 fotografías aquí no las podemos sacar, escoge 10 o 12 de estas fotografías. Y de las 10 o 12 fotografías que escogió son las que aparecen. ¿Y quién aparece? Pues aparece Chabrol, aparece Bertolucci, que era muy amigo de ellos, aparece Catherine Deneuve, aparece la propia actriz que está en la película, Ariel Dombasle, una actriz francesa que había trabajado con Romer, aparece Gabo, pero no aparece Saramago, aparece esta actriz española, Carmen Maura, en fin, ella escogió, y también aparece Ripsen, Gutiérrez Alea, pero no aparecen otros. También estaba con otros actores mexicanos también, pero ella escogió la de Ripsen, quizá por afinidad con Profundo Carmesí, que es una película que la tenía muy impactada, ¿no? O sea, la recordaba de una forma muy potente. Entonces son fotos escogidas por ella. Pues muy bien, si no hay ninguna pregunta, ¿quieren agregar algo? No, pues gracias por venir. Ahora vean las películas, y lo mismo de siempre, que si quieren entrevistas con alguno de los directores, casi todos estarán disponibles. Ahora es muy fácil realizar entrevistas.